And when I rise, let me rise like a bird joyfully. And when I fall, let me fall like a leaf, gracefully, without regrets. Muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento en que estés sintonizando este video. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados con ustedes, Leobardo Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y hoy tenemos una entrevista muy especial porque nos estamos enlazando hasta Australia con Aya Yeshe. Muchísimas gracias. Y como siempre, contando con el gran apoyo de Crisalia, quien nos apoya en estos enlaces de la sabiduría ancestral y también nos apoya en la traducción desde Francia. Muchísimas gracias, Cris. Con todo gusto, Leo. Aya Yeshe es una monja y activista budista. Es directora de Bodhicitta Foundation, una organización benéfica budista que ayuda en el empoderamiento a mujeres y niños en los barrios pobres y marginales de la India. Aya también es autora del libro Everyday Enlightenment, publicado por HarperCollins. Ha participado en documentales como Life Beyond the Begin's Bowl y The Truth de Einstergate. Como artista de cantos sagrados, grabó el CD Dakini, Cantos Budistas, para empoderar a la divinidad femenina. Además, ella es fundadora de la ONG Bodhicitta Foundation y de Bodhicitta International Society Engaged Buddhist Community. Sus maestros son Sakya Trisen, el segundo lama más alto del budismo tibetano, y el venerable Thich Nhat Hanh, nominado al Premio Nobel de la Paz como activista, precisamente, y poeta. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y compartirnos su tiempo para el público hispano, Aya. He's thanking you for your time and for allowing the Spanish-speaking public and community to come to know you through this interview. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro deseo es llegar a más personas y que puedan acercarse a la sabiduría y puedan entender y obtener claridad de lo que significa resguardar el conocimiento. Debemos entender que el budismo no solo es meditar o mantralizar, exige toda una preparación en muchas áreas. Además, hoy la participación de la mujer en el budismo es muy importante, cuando se pensaba que era exclusivamente para los hombres. ¿Nos puede compartir cuál es ese linaje budista que resguarda y cuál es su opinión acerca de esa importancia en la mujer dentro del budismo? So he's saying that his hope in all of these interviews is to be able to reach more people and to transmit to them the ancestral wisdom that is guarded through the lineages around the world, one of which is Buddhism. And you, as being an ancestral guardian of that wisdom through your practice and through the vows that you've taken in Buddhism and your activism,
he would like to know a little bit more about the preparation that you have had, about the lineage that you hold. And also he's speaking about, how more than ever today, the roles and the involvement of women in Buddhism is so important and yet has not always been recognized. And so he would like to know your opinion on that. So I've been a Buddhist nun for 20 years. Do you want me to just say a few sentences and then you translate, or? Yes. And I had no idea what I was getting into when I first ordained. So, dice que ha sido una monja budista por ya 20 años y que cuando primeramente la entró a hacer, tomó sus votos de monja, no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Because I come from a Christian country, or like not a Buddhist country. And I just saw the little monks and nuns and they looked exactly the same to me. So I didn't know there was any gender differentiation. Y dice que la razón por la que no sabía mucho qué hacer era porque ella venía de una familia pues muy cristiana que no tenía nada que ver con el budismo, y que cuando ella veía a los monjes y a las monjas, no veía diferencia entre ellos. I found Buddhism whilst traveling in Nepal and India at the age of 17 in search of the meaning of life. Dice que ella descubrió el budismo durante uno de sus viajes en Nepal y también el significado de la vida. And I originally studied with an organization called Foundation for the FPMT. And then I went on to study in the Sakya School of Tibetan Buddhism with the Lama in a center in Australia that I helped run for 5 years. Dice que ella aprendió sobre el budismo y sobre todo el Sakya budismo en un centro en Australia con el que participó por 5 años, y que también aprendió durante su tiempo en Tibet. When I became a nun, I noticed that people, like I personally, my personality kind of disappeared, and people started to have very big expectations of me, like I became invisible. Dice que cuando empezó a aprender se dio cuenta que su personalidad empezó a borrarse y que la gente tenía muchas expectativas grandes de ella, entonces empezaba ella a llenar eso y a olvidarse. But unlike the Catholic Church, which is well organized, there isn't a lot of formal training, and there is no places to stay where we're not charged money. Y dice que lo contrario al catolicismo, donde están más estructurados, dentro del budismo no hay una estructura para apoyar a las personas que no vienen directamente de ese linaje, y no hay lugares a donde se puedan ellos quedar sin tener que pagar un centro. Like, because the Tibetans are refugees, that tradition of supporting their disciples who are not Tibetan has been broken, whereas in the past, it's a Buddhist tradition to stay with your teacher and train with them, and the teacher supports the student. Dice que en el pasado la tradición tibetana decía que el estudiante tenía que vivir con su maestro y recibir sus entrenamientos y sus enseñanzas directamente de su maestro, pero como ahora los tibetanos son refugiados, esa, vamos a decir, tradición de apoyar al estudiante fue quebrada para ahora dedicarse a sus discípulos directos. And the people who ordain in the West as monks and nuns in Tibetan Buddhism are, I would say, 65% women, but they don't really have full equality. Most of the power and the resources are held by Tibetan men. Dice que dentro de las personas que toman sus votos en el budismo, el 65% de ellos son mujeres, y que de todo este porcentaje, vamos a decir, los lugares o los roles más importantes dentro del budismo son tomados por los hombres. So we have a 80 or 90% disrobing rate because there is no support. Entonces, las personas que toman sus votos que vienen del oeste,
tienen un, vamos a decir, porcentaje de 80 a 90% de que abandonan sus votos porque no hay ese apoyo para que continúen sus estudios y su práctica. But I think in this troubled world, you know, with so much crisis going on with the environment and the breakdown of community, there is still so much of value in leading a spiritual life, and there is so much of value in Buddhist teachings, and that's why I stayed ordained and I started to help people. I started to teach Buddhism in prisons and schools and rehab centers. Dice que a pesar de esto, ella se da cuenta que especialmente ahora con todo lo que pasa en la sociedad, con todo lo que sucede en el mundo y toda la crisis que existe, ella encuentra que todavía hay muchos valores y mucha significancia dentro de los estudios y dentro de la práctica budista. Y es por eso que ella continúa sus votos de monja budista. Y entonces empezó a tomar esa práctica y empezó a enseñar en las escuelas, en las cárceles y en los centros de Rehabilitación. rehabilitación. And, you know, the basic teachings of Buddhism are we're all interconnected, and happiness is not just a personal matter, it's a communal matter. So live with compassion and purify your mind and live in the present moment. Dice que dentro de las enseñanzas más importantes del budismo está la interconexión, que todos estamos conectados. Está también esa necesidad común, vamos a decir universal, de ser felices, y también el purificar de la mente, que es muy importante, y vivir dentro de esa compasión, ayudándose el uno al otro. And I think if we look at most spiritual traditions, it's mostly women who are involved and practicing. I think that's because women are encouraged to be in touch with their feelings and their intuition, and they seek a way out of suffering. You know, they're naturally intuitive. Dice que dentro de todas las prácticas espirituales, ella observa que la mayoría de las personas que van más lejos dentro de estas prácticas son las mujeres. Y ella piensa que son las mujeres porque las mujeres tienen esa, vamos a decir, naturaleza interna o intuitiva de tratar de superar sus emociones. Están más conectadas con sus emociones y están tratando también de liberarse del sufrimiento. In Tibetan Buddhism, the nature of women is said to be wisdom, and there is an archetype that represents the sacred feminine awakening called Dakinis, who are female enlightened beings of wisdom who help guide others on the path. Dice que dentro de la práctica del budismo se considera que la naturaleza, vamos a decir, de la mujer es la sabiduría, y que este despertar del sagrado femenino viene de una deidad o de una Buda que se llama la Dakini, que son esos seres que están aquí para llevarnos y guiarnos dentro de ese camino de la sabiduría y de la compasión. And of course, you know, men have an enlightened nature also. And there are many men who follow the spiritual path. But it usually takes a little bit more to push them to look inside, you know, some kind of intense suffering, because I think men are encouraged by society to not show vulnerability and to not feel feelings, which is problematic actually, and makes men suffer and makes them have a higher suicide rate, you know. So it's, I think, a time where we need to reassess gender roles and, you know, what is a man, what is a woman, you know, kind of break it down and find more healthy ways to be the sacred masculine, the sacred feminine, or even go beyond gender and find balance, you know, and mutual respect and equality. Dice que obviamente cuando ella dice que la naturaleza, vamos a decir, de la mujer, de esa divinidad, de la sabiduría, que no quiere decir que los hombres no tengan esta naturaleza, que claro, que existen esos hombres también, pero que normalmente tenemos que darles ese empujoncito para que lleguen a esa naturaleza de la divinidad de la sabiduría. Nos estaba explicando ella que normalmente esto es
sucede porque la sociedad ha condicionado a los roles entre el hombre y la mujer, que el hombre tiene que ser fuerte, que tiene que suprimir sus emociones, no los permiten expresarse y entonces al no saber expresarse no saben cómo explorar esos estados de ser para liberarse de ese sufrimiento. Ella piensa que esto ha llegado a un punto al que tenemos que nosotros comenzar a reevaluar y preguntarnos que tiene que evolucionar eso, tiene que cambiar estas maneras para que lleguemos a un estado más sano de ser para los hombres y para las mujeres, que tenemos que reidentificar esos roles entre el hombre y la mujer para que lleguemos más a un equilibrio y a una expresión, vamos a decir, más más saludable entre el ser de un hombre y el ser de una mujer. Es muy importante que en estos tiempos se está hablando mucho de ese retorno de lo sagrado, pero sobre todo estaríamos hablando del retorno de lo sagrado femenino. Regularmente se malinterpreta entre el feminismo y la feminidad. ¿Cuál es la opinión de usted acerca de ese retorno y cuáles serían esas pautas para poder acercar a las mujeres precisamente a ese empoderamiento y se pueda resignificar precisamente este término sagrado? He's saying that in today's society, we hear pretty much everywhere people talking about the return of the divine, sacred divine or the divine sacred. And he was wondering, what your perspective is on that, taking into account that, how can we go and redefine these roles so that women can themselves become more empowered, in their own roles and in their own beings. And can you help understand, or do you agree that there's a difference between femininity and feminism, and how can we approach a healthy medium between the two? It's a complex question. Dice que es una pregunta complicada. Okay. Yeah, I mean, the sacred feminine is not just like some kind of tantric workshop where you learn about, somebody's like trivializing something which is very profound, or just having a better sex life or something like that, which is fine. There's nothing wrong with that, but that's really not what it's, that's just an aspect. It's not a kind of marketable idea that we should just make money out of. The sacred feminine is understanding that within all of us is the capacity to be in touch with the sacred, to be intuitive, to be receptive, to have a wisdom and a knowledge that is beyond intellectual speculation, but is coming deep from inside the fire in the belly. And that kind of wisdom of women has often been disrespected. They say, oh, it's not in a book, therefore it's not real. Nos estaba explicando ella que la razón por la que es una pregunta muy difícil a responder es porque hay mucha gente que lo ha, vamos a decir, dado una respuesta muy simple, que lo toman como un aspecto de sexualidad de la mujer y que no tiene nada que ver con eso, el sagrado femenino, que no tiene que ver sobre el cuerpo de la mujer o valorar su cuerpo, etcétera, o de tomar, vamos a decir, prácticas tántricas que también dentro de ellas están tomadas fuera del contexto de lo que significan. No es el valor corporal de la mujer. Eso obviamente es un aspecto dentro del sagrado femenino, pero no es lo que significa el sagrado femenino. Ella nos explicó que el sagrado femenino es esa capacidad que existe dentro de todos nosotros para poder desarrollar esa intuición, esa receptividad, esa percepción de una manera para poder encontrar esa sabiduría más profunda que existe dentro de nosotros y que para la mujer eso se encuentra dentro del
fuego de lo que se le llaman el fuego interno de la mujer. Y es algo que no se puede conceptualizar, no podemos usar conceptos de la mente o de la inteligencia para describirlos. Y porque no se pueden describir de una manera que tenga sentido dentro de la sociedad, vamos a decir, lo toman como que no existe, no lo valoran y lo tratan de disfrazar en algo que no es. I think it's also good to understand that gender is a spectrum. It's not a box, you know, it's flexible and it varies according to culture. So we are, you know, the feminine has been denigrated for so long that we are just learning, recovering what it is, you know. But yeah, go ahead. Sorry. Dice que tenemos que también saber que el ser hombre o el ser mujer, vamos a decir, es un rango, es un espectro que varía de cultura en cultura. Entonces tenemos que ver más dentro de esas dinámicas y explorarlo un poco más. Like the sacred feminine is also in men. A man who is not in touch with his own sacred feminine is someone divorced from his own compassion and his own feelings. And a person like that is capable of great violence and is suffering. Dice que el sagrado femenino también existe dentro de los hombres y que un hombre que no está en contacto directo dentro de su sagrada feminidad es un hombre que está sufriendo mucho, que no está en contacto con sus emociones y que también es capaz de mucha violencia porque no está en contacto con esa sagrada feminidad que existe dentro de él. And, you know, a woman who has no connection with her own inner masculine also can't stand up for an issue, you know, is too complacent about injustice, you know. Y dice que una mujer al otro lado que no está conectada con su sagrada masculinidad, entonces no puede hablar por sí misma, no puede tampoco tomar ese espacio que le pertenece y es como que si le callan su voz. But the spiritual nature of the sacred feminine and masculine is very different to gender roles in society. And gender roles in society change over time, you know. And there are people who are also outside of the gender binary, you know. So it's up to each of us to define that for ourselves and to respect other people's definition of that. But that is gender roles, and the spiritual nature of gender is different. Y dice que también tenemos que entender que la manera en la que la sociedad define qué es un hombre o qué es una mujer cambia de una cultura a la otra. Y no solo eso, sino que también hay personas que están fuera de esa definición de hombre o de mujer. Entonces tenemos que redefinir qué es lo que significa todo eso y darnos cuenta que esa definición espiritual o ese significado espiritual de ser es muy diferente a la definición que nosotros le damos al ser un hombre o una mujer, que no tienen, o sea, no son la misma cosa. Correcto. But the most important thing is to just regard each other with kindness and equality, you know. Pero lo más importante dentro de todo eso es ese respeto que nos tenemos que dar a cómo definimos quiénes somos y cómo definimos esa feminidad o masculinidad, pero más que nada tener que respeto y compasión para cada uno. Dentro del budismo y lo que nos acaba de comentar, ¿cómo se orienta para dar ese balance a ese sagrado femenino? ¿Qué es lo que tendríamos que resignificar? Y sobre todo en esa acción, como implemento de acción. He's saying that within what you have learned of your Buddhist practice, what are the things that, people can actively, integrate into their day-to-day life to redefine this gender, not this gender role, but this sacred femininity or sacred being? So, when I was growing up as a Catholic, I was told about original sin and how we were thrown out of the Garden of Eden, yeah? So in Buddhism, we say original goodness. And I've heard that in the Chinese characters, the symbol, I don't know if it's true, but I like the idea. The symbol for human being means originally good.
Dice que cuando ella estaba creciendo, le habían dicho que le habían hecho creer dentro del pecado, ¿cómo se dice? El pecado original o el pecado, Ujú. ¿cómo? Sí, pecado Y original. sí, el pecado original. Y ella aprendió sobre el jardín, el jardín de, vamos a decir, del paraíso. Y que dentro de esas cosas que ella aprendió del budismo, lo que aprendió es que los humanos somos originalmente buenas personas, somos buenos, originalmente buenos, y que dentro del símbolo de esta sabiduría en China está esa vamos a decir, originalidad de ser buenos humanos. So how do you rediscover that original goodness? You have to go beyond just thoughts, you know, thoughts and feelings that always come and go, and just come into the present moment and follow the breath 15 minutes a day, which we call meditation. Entonces dice, entonces, ¿cómo vamos a regresar a ese origen de la bondad, de ser buenos? Ujú. Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Cómo regresar a ese estado? Y entonces dice ella, es de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que entren y que vayan, Ujú. y de recentralizarnos para llegar a ese origen de nuestra bondad. Y eso es lo que se llama la meditación. And when the mind is calm, when the mind is, you know, our ally, it becomes spacious and luminous, no beginning, no end. We see our intimate, sacred connection to the earth and to other beings, and a sense of compassion and service and natural well-being and happiness arises through regular meditation and returning to the present moment. Y ella nos está explicando que cuando hacemos esa práctica de regularmente regresar al momento, al instante, a este momento aquí en el ahora, por medio de esa meditación y de también vigilar nuestros pensamientos, a dónde nos llevan y de dónde vienen, entonces podemos llegar a esa capacidad, vamos a decir, más profunda de conectarnos con todos los seres, con la naturaleza, con la existencia. Y va más allá que la inteligencia, no tiene que ver con la mente, es una experiencia, es un vivir. Es muy importante cuando hablamos acerca de nuestros sentimientos, nuestras emociones, ya sea en el género masculino o como mujer. Y hay algo muy importante que tal vez hemos olvidado los dos géneros, y es el maternarse. Y el maternarse significa que nosotros nos podamos arropar. Es una cualidad que no tiene género, porque la maternidad no solamente es que la mujer procrea un hijo, sino que también la maternidad nos autoprotege. Y eso también nos ayuda en ese avance de conciencia, en ese avance espiritual, en ese desarrollo humano. He is saying that, in thinking about emotions and management of our emotions, and also the identification with the gender, he comes across a term which they call, the mothering. And that the mothering doesn't necessarily have to do with a woman giving birth, but also the people's capacity to symbolically clothe themselves, that taking care of themselves. So he wants to know what your perspective is on that. Do you feel that that is part of this consciousness to evolve within the divine feminine? Like that nurturing quality, like the Yes. divine mother kind of thing, the goddess kind of almost, like Pachamama, like that. Dice que si estás hablando como el Pachamama o si le puedes dar más especificaciones. ¿Es el nutrir? ¿Estás hablando del Es nutrir? exactamente el autonutrirnos, el autonutrirnos. Ya no hay diferencia de género, sino esta parte de lo sagrado femenino, al autonutrirnos, que es lo que llamo automaternarnos, Okay. eso también nos sirve para poder reconectarnos, y eso es lo que me gustaría saber su opinión, de So esa autorreconexión. he's talking about an auto reconnection or an auto nurturing, of ourselves in order to be able to connect to that divine feminine. Yeah, this is very important. And this
I think a lot of people spend their life seeking the outer lover, seeking the one who will, the soulmate, you know, the one who will love and care for them and show them who they are and support them. But if we can't first do that for ourselves, be our own best friend, nurture ourselves, hold space for ourselves, heal ourselves, comfort ourselves, we can't do that for others. So the first journey of the spiritual warrior is mother yourself, parent yourself, care for yourself and hold space for yourself so that you can then become the carer for the whole world. Ujú. Dice que sí, que está de acuerdo con eso, que es muy importante porque se sabe que para que podamos nosotros ser capaces de poder ocuparnos de otros, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Tenemos que tener esa capacidad de cuidarnos, de entendernos, de tener compasión, de tener paciencia, de tener amor para nosotros mismos, de nutrirnos, de darnos todas esas necesidades que están, que necesitan también ser tomadas en cuenta. Y tenemos también que tener esa capacidad de poder tener esa paciencia que queremos que otros tengan. Entonces, en ese sentido, para que nosotros podamos amar a otros, podamos querer a otros, tenemos que primero saber cómo hacerlos para nosotros mismos. Dice que hoy en día la gente se concentra mucho con esas nociones del alma gemela y de que tenemos que encontrar el amor al exterior, ese amante o ese querido o querida que nos va a venir y nos va a salvar y nos va a hacer felices, y que no tiene nada que ver con eso, que se genera dentro de nosotros, nace de nosotros. When I think about the way that the sacred feminine manifests in the world, I think about the current situation we have is a culture of dominance where we oppress and subdue others to do our will, even the planet. And this is very destructive. And because our way of spreading forward has been through dominance and aggression, the oppressed people always rise up and feel pushback. Whereas the feminine way of doing things is more like loving and embracing and one of mutual respect and dialogue. You know, so I feel that is the way we need to move forward with the earth, with each other. We need to stop dominating each other and start listening and respecting, you know, but still the feminine is also fierce, you know, fierce compassion. Mothers always protect their young as well. Uh-huh. But it's based on love, not aggression, not dominance. It's based on respect. Dice que cuando ella se pone a evaluar la manera en la que lo femenino se está expresando en el mundo, lo podemos ver obviamente con lo que está pasando ahorita al nivel mundial, que este es el resultado de esa manera de opresar, de oprimir y de agresivamente dominar y tomar ese control sobre lo que queremos. Y es por eso que pues esta opresión sobre lo femenino está causando vamos a decir, esta experiencia que tenemos en el mundo. No podemos continuar así. El sagrado femenino es un respeto mutuo, un intercambio entre uno y el otro, y eso es y así es como tenemos que evolucionar, porque no podemos continuar oprimiéndonos o dominándonos para llegar a, no solo las mujeres, los hombres, pero también las mujeres se oprimen, se opresan unas a las otras, unos a los otros, para llegar a lo que quieren, y tenemos que evolucionar eso. No puede continuar así, tiene que ser ese intercambio mutuo, respetuoso. Eso es más lo que nos va a permitir a conectarnos con cada uno y con el planeta. And the face of the sacred feminine can be scary. It can be death. It can be birth and death, you know. So she can be fierce and she can scare you, shock you so much that you drop your intellectual mind and you just come into being. You come into the rawness of being. So she is the messenger that clears away obstacles and brings you into a state of complete present moment being without intellectual fabrication. Y dice que dentro de estas prácticas que ella conoce de su linaje, que
Se sabe que el sagrado femenino también es muy fiera, es una fiera, la femenina también es una fiera, es como esa madre que defiende a sus hijos, pero es con esa compasión, con ese amor. Entonces, la mujer también puede ser lo femenino también puede dar miedo, puede espantarte, puede Sí. llevarte a ese estado donde te fuerza a llegar a que te calmes y a que te centres y que entiendas lo que tienes que valorizar, vamos a decir, lo que tienes que realizar, lo que tienes que experienciar, a un nivel que te saca de lo intelectual, que te saca de la mente. Entonces también puede ser ese poder que da miedo. Afortunadamente en el mundo, pues dentro de este balance, porque hay de todo, se está rescatando precisamente bajo muchas filosofías, está prevaleciendo precisamente ese rescate de valores acerca de lo sagrado femenino. Y también, pues, sabemos que existen monasterios en todo el mundo que están dedicados precisamente a esta parte de Dakini y usted precisamente está en Australia. ¿Qué nos puede compartir de este monasterio en Australia? So he's saying that, as an attempt, he's noticing around the world that as an attempt to recover the wisdom of the sacred feminine, the divine sacred feminine, that there are many centers and temples that exist around the world. So, but what he's really interested in right now is, is your Dakini temple that you've just developed. Can you tell us a little bit about it? What is the purpose? What is the intention? And what will it guard as a profound divine wisdom? Well, it's very new. I've just moved in 10 days ago, and it's 40 acres of wilderness, basically, near the UNESCO protected forest on a sacred mountain in Tasmania. And the next stop is Antarctica. And there's a lot of wildlife as well. Wow. Dice que te puede decir de su centro que apenas tiene 10 días, así que Wow. Salido del horno. Te puede decir que son 40 hectáreas dentro de una montaña sagrada y que está a sus alrededores lo que se llama no el campo, sino el bosque que está protegido por el UNESCO en el mundo. Te puede decir también que es algo pues muy, muy sagrado, que está en la región de Tasmania, en Australia, y que su próxima etapa es en el Antártica. Wow. Wow. So I think there's only one other monastery in the world that is headed by a woman, a Western nun in my tradition, that doesn't charge and that is female-led. But basically, I just want to create a space where women can take full ordination, but people of any gender can, practice together and find their original goodness, and keep alive this tradition of awakening. But, men and women can ordain there, but with an emphasis on gender equality and kind of empowerment, I guess, with a bit of social engagement as well outside, because we also have a sister monastery in India where we help people in the slums, because it's not enough now to just be spiritual. You also have to bring goodness into the world. It's a balance, though. You also need time for contemplation, and places of contemplation are very rare these days. Nos está explicando ahorita que lo que ella quiere hacer con su templo ahorita es darle la capacidad a las mujeres de tomar esta ordinación dentro del linaje que ella respeta. Está explicando que su monasterio es el segundo en el mundo, el que está, vamos a decir, encabezado por una mujer que es ella, y por otras, y que también está dirigido por otras mujeres. Nos está explicando que ella es la segunda en el oeste de haber podido fundar este templo.
a verlo hecho una realidad, y que la intención de este templo es el poder guardar esa tradición del despertar y la igualdad, el poder también darle la oportunidad a la mujer de empoderarse, y también trabajar dentro del trabajo social, porque dice que no es suficiente ser espiritual. También tenemos que encontrar ese equilibrio dentro de nuestra espiritualidad y hacer algo para verdaderamente cambiar el mundo, para poder llegar a esa naturaleza interna de nuestra bondad. Dice que su centro obviamente es dedicado a la mujer, pero que toda la gente de todo camino puede llegar a su templo, no nada más las mujeres, y que también hombres pueden ser tomar sus votos y ser ordenados por ella dentro de su templo, pero que está dedicado a la mujer. Cuando hablamos de ese despertar sagrado femenino, nos hablaba acerca de un término que es Dakini. Para las personas que ven este video, ¿nos podría compartir algo acerca del significado de Dakini? He wants to know, he said earlier when you were speaking about the definition of the divine feminine, you mentioned a term called Dakini. For the people who are listening to his radio host right now, can you help us understand a little more what this means? What is a Dakini? Can you give us more context into a Dakini? So a Dakini is a female enlightened being who can be peaceful, wrathful, or in a desirous manifestation. And they're basically, they can be like nature spirits, but they can also be enlightened beings guiding people on the path, a messenger of wisdom to cut through, you know, intellectual fabrication to realize directly primordial wisdom. And that's not in the head, that's in the heart, you know. Sorry. No, thing. that's okay. That's okay. It helps. Okay. Dice que una Dakini es un ser femenino que está iluminado. Es un ser femenino iluminado que puede ser muy pasivo, que también puede ser muy feroz, una fiera, y que también puede ser muy... que te da esa tentación, ese deseo. Y esto se puede expresar como, vamos a decirlo, como elemental, como un elemento. Se puede expresar dentro de esos estados que nos llevan a cortar todos esos aspectos mentales para poder llegar que nos van a guiar dentro del camino a la iluminación, cortando la cabeza para poder llegar al corazón. Porque no es intelectual, todo tiene que ver con el corazón. And they can be peaceful, wrathful, or desirous. They can manifest in different ways. Y se pueden manifestar en diferentes maneras para llevarte de la cabeza al corazón. Estas maneras pueden ser fieres, pueden ser muy pasivas, muy llenas de paz, o pueden ser también llenas de deseo. Cuando se funda un monasterio, ¿es exclusivamente en un lugar sagrado? ¿O por qué en esta ocasión hacerlo en Australia? Y tal vez la pregunta surgiría, ¿en la Antártida? He's curious about why you did your temple in the sacred mountain, and then why you feel called to go to Antarctica. Well, you know, the land in Tasmania is very affordable. Uh-huh. It took me 20 years to get enough money for this. It was very hard. You know, it's a bit remote, but it's still accessible. You know, you can fly there from the mainland or one of the main cities in Australia, and it's 1 hour or something. It's just a coincidence that it's near Antarctica. It's a little island off the bottom of Australia. You know? But I feel like the wilderness and that natural space puts you in touch with what is real, you know. And being in the wilderness is very conducive for spiritual practice, you know. Mm-hmm.
Yeah, it puts you in a very peaceful, wholesome state of mind. Bueno, te va a dar la respuesta entre medio de las líneas. Okay. Dice que tiene ella ya 20 años con esta causa que quiere abrir, de querer abrir su templo de Dakini. 20 años dentro del trabajo activo y también dentro de su práctica. Y se dio cuenta que en Tasmania la propiedad o el terreno es muy barato. Y pues obviamente como ella trabaja mucho dentro del trabajo humanitario, no tenía el dinero, vamos a decir, suficiente para comprar en otro lado. Así que como por, vamos a decir, coincidencia, ella encontró este sitio donde podía ella pagar lo que necesitaba para poder abrir su templo. Pero obviamente se tiene que saber de que este sitio, así como coincidentalmente surgió, es un sitio que es muy conducible al despertar y a la práctica también de la espiritualidad. Es ese sitio que te lleva a tu centro, que te lleva a reconectarte con todo lo que es contigo mismo y con tu alrededor. Así que te lleva, dice que está muy alejado, pero que también se puede acceder, pero se necesita ese alejamiento dentro de la montaña para poder llegar a esa práctica del despertar. But in terms of climate change, it's good. Pero en términos de cambios climáticos es un buen sitio. Y que, ¿por qué la Antártica? Porque da la casualidad que a donde ella está localizada está muy cerca de ese sitio. Esa es la razón. Sí. ¿Se puede saber cuál es el nombre de la montaña en Australia, en Tasmania? He wants to know what the name of the mountain that you are talking about is in Tasmania. It's called Quamby Bluff. Quamby Bluff. He's going to look it up. It's in northern Tasmania, basically. Está en el norte de Tasmania. Yeah. Yeah, it's very green and there's quite a bit of rain. It's a bit like maybe the southern parts of Chile, maybe. I don't know. Dice que es un poco como el sur del Chile. Okay. En términos climáticos, que está caliente, pero que también llueve mucho y hay mucha naturaleza, mucha verdura. En esa ayuda social y espiritual, ¿hay alguna idea de poder acercar esta parte de enseñanzas a este continente americano, ya sea Sudamérica, Centroamérica, o podríamos hablar de México para acercar a este conocimiento y sobre todo de esta preparación para estas mujeres de Dakini? He's saying that in terms of, you're talking about social activism and social engagement, and also the capacity to, bring the empowerment to women, period. He's wondering, if you would be open to being able to somehow allow these teachings and allow the capacity for the women, let's say in Central and Southern America, and let's say even Mexico, to be able to come and take these teachings from your Dakini temple. Yeah, you're very welcome. Dice And que sí. I know there is a few Tibetan Buddhist temples. There's one in Brazil from Chagdud Tulku. And I know there are a lot of people in South America interested in Buddhism. Yeah. Dice que claro, que absolutamente en términos de poder dar esta sabiduría y esta práctica a las mujeres, sí, está abierta a dárselas a México, Centroamérica y en Sudamérica. Está abierta a todo el mundo y que ella sabe que, por ejemplo, en Brasil hay un templo budista que se llama Chagdud y que sabe que en el continente sudamericano hay mucho deseo y mucha necesidad por estos aprendizajes budistas, que lo sabe. Y en México, ¿qué se necesitaría precisamente para eso? And he's saying, for example, let's talk about Mexico. What would Mexico need, to be able to perhaps have more access to these direct teachings, from you or from anyone else? Language
You need a translator? La traducción. Like this beautiful Chrysalia? Que necesitan el lenguaje, es muy importante poder comunicar las enseñanzas. Un intérprete dice como Crisalia. Yeah. Everything else is possible, you know, because human beings are all the same, just slightly different flavors of the same dish. Después de eso todo es posible, porque todos los humanos somos iguales, no hay diferencia en todos nosotros, lo único que cambia es nuestro sabor dentro del mismo plato. But I would just say, you know, that we should always remember with spirituality that it should be accessible for everyone, not just for the rich, educated elite, but for the poor people also. And part of that spirituality has to be justice for the people, that it's open for everyone, for poor people also, you know, it's very important. Pero dice que algo muy importante a tomar en cuenta es de que la espiritualidad tiene que ser accesible a todos por igualdad, no solamente al rico o a la élite que tiene dinero para pagar, sino que también a los que no tienen esos accesos económicos, a los pobres, que es algo que le pertenece a todos, es un derecho que todos tenemos y que parte de esa espiritualidad tiene que ser el socialismo que permite a que estas sabidurías sean accesibles a todos por igual. Yeah. Efectivamente. Yendo ya a esta parte final de la entrevista, me gustaría, sobre todo para el público hispano, que precisamente nos hace falta mucha de esta información, precisamente por el lenguaje, precisamente por las traducciones. Hay mucho material, pero no nos llega de alguna forma traducido. Si nos puede dar un mensaje, ¿no?, a esta parte hispana, de ese acercamiento consciente de lo sagrado femenino. He's saying that, you know, effectively there is a lot of information that, you know, on their part of the world in Southern America, all over Southern America, they don't have access to because of the language, that there's not enough material that is being translated or interpreted, that there are not enough lessons or lectures being given. And so they're kind of cut out from all of this, you know, despite how Buddhism is all over the world, it seems like it's all over the world, but Southern America, and that there is such a request for it, such a innate calling for it. So because of that, there is that absence of the wisdom. So he wants to know what is something that you can offer people from what you have learned about the practice, you know, that you carry in terms of this divine feminine. What is a message that they can come out with from you about this? I mean, you know, this doesn't have to be a one-off thing. We can do this again. We don't need to feel like, oh my God, we only have 5 minutes and we have to do it now. I can come down from the mountain again. But, you know, I actually wrote a book and it's published in Portuguese, but not Spanish, I think. So we're going to have to change that. Yeah. Espanol. Yeah. I mean, it's not easy. You know, the summary is collect a great store of good actions, you know, because what you do to others, you do to yourself. Purify your mind. Do no harm. You know, and inside of you is this beautiful treasure. And it's not a prestige of how beautiful you are or how smart you are or how many people you know or how much money you have in the bank. None of that really matters because we're all going to die anyway, you know, and we come here with nothing, we go with nothing. What we have is this luminous awareness. That the point of life is to uncover that luminous awareness and then to do benevolent service in the world, you know, and to do that you need a basic meditation practice. That means coming back to the breath and just letting the thoughts go, you know, and just following the breath, calming the mind. And when the mind is calm, it's like a, you know, a cloudy mountain, the clouds are gone and suddenly you can see
this magnificent valley. You see the magnificence of humanity and our awareness and how we're all connected, you know. Ujú. Dice que primeramente no tenemos que apurarnos a que comparta ella todo porque obviamente no es posible de hacerlo en una pequeña entrevista y que está dispuesta a poder volver a bajar de su montaña porque como tú sabes tiene que bajar de su montaña para poder conectarse porque no hay conexión allá y que no le molesta ello, que podemos continuar estas entrevistas y dar estos mensajes y compartir con ellas, que eso ella puede dedicarse también a eso. Habla de que tiene un libro y que sabe que está traducido en portugués, pero no en español. Entonces le dije, tenemos que cambiar eso. Y dice, sí, español. Pero el mensaje que ella tiene para las personas hoy es de que coleccione una tienda de bondad. Que obviamente nuestras experiencias tienen que ser cualitativas, que no, lo importante es purificar la mente, no lastimar a otros, es saber que somos naturalmente buenas personas y hacer esos buenos actos, cometer esos buenos actos, porque dentro de nosotros se encuentra este bello tesoro y este bello tesoro no tiene que ver con la belleza externa, con el ser bella, con el ser bonita, no tiene que ver con la economía, con qué nos podemos vestir, qué es lo que nos pertenece, cuántos carros tenemos o no, tiene que ver con esa, vamos a decir, bondad humana, como nos estaba hablando anteriormente Kempo, esa necesidad de conocer y darnos cuenta que estamos todos interconectados, que si obviamente lastimamos a lo externo, también a la misma vez nos estamos lastimando a nosotros, así que de abstenernos a esa desconexión y regresar a esa conexión que tenemos todos, aunque estemos o no estemos conscientes de eso, que sepamos que ese saber es luminoso y que es un saber que tiene que ser básico en el mundo y parte de llegar a esa naturaleza interna de la bondad es el practicar de la meditación, que es el respirar para poder también limpiar y purificar nuestra mente, dejar que los pensamientos entren y se vayan para que podamos nosotros llegar a esa paz interna que nos permite ver esa conexión que existe en el mundo, que nos permita ver esa bondad que existe en el mundo, que nos permita ver más allá de lo que nuestra mente nos permite ver, que nos permita conectarnos. Sin duda, también en México, a través de la sabiduría ancestral, se registra también esa búsqueda de lo sagrado femenino y está tomando un gran terreno, ¿no? Una gran base para despertar y empoderar a las mujeres y sobre todo también ayudar a los hombres. Sin embargo, el que haya también esa fraternidad entre el budismo y nuestras sabidurías ancestrales, nos hemos dado cuenta que hay enseñanzas muy similares que nos ayudan precisamente a encontrar esas similitudes. Y ojalá en algún momento dentro de esta ardua tarea que tiene, pueda visitar México también. He's saying that as he is observing, our teachings in Mexico, our ancestral teachings in Mexico, and and hearing more about the teachings of Buddhism and how they are shared from people who practice and who actively live within the teachings, that he noticed that there is a lot of similarity between the teachings, and most importantly is this need to the definition of the divine feminine, and the need to empower the women and to take more space within the world, and to also help men reconnect to that femininity, and also your reference to the masculine, how there needs to be that balance being. So he sees that there are a lot of parallels, a lot of similarities, and so he sees that obviously there exists some sort of fraternity within all ancestral practices. So within that fraternity of all spiritual practices, he hopes that one day you can come
and strengthen those ancestral bonds between what we have in Mexico and what you carry, as a lineage holder. So we are inviting you to Mexico officially in public. That would be my great honor. Dice que sí será su honor venir a México. Ojalá I sea mean, pronto. actually, come quickly, he says. Yes. Actually, this lineage comes from Tibet, so I should acknowledge that this it comes from India and Tibet, and as a white person, I also have a lot of work to do to reverse the harm that has been done by colonization as well, and to restore the sacred balance with the earth and with the races of human beings. That is also I have to be humble that this is not my so-called white lineage. This is from Asia, Dice que antes que procedamos, ella tiene que decir de que el linaje que ella resguarda, humildemente no es de ella, sino del Tíbet. Viene de la Asia, de la India, y que dentro de sus responsabilidades que ella tiene y de lo que ella vino a hacer aquí en esta vida, también incluye, vamos a decir, ese reparo dentro de su raza blanca de la colonización, y entonces ella tiene que tomar esa responsabilidad y reparar ese daño de colonización dentro de ahora el linaje que ella resguarda del Tíbet. Entonces también es por eso que ella trabaja muy activamente en reparar ese daño que dice que una de las cosas que también ella tiene como tarea dentro de su vida es de reparar ese daño dentro de las razas humanas. Y una de ellas es el ser humilde como persona blanca practicando el budismo y reparar dentro de su raza ese daño que se causó por la colonización. Entonces ella dice que no es de ella, es del Tíbet, pero ella lo resguarda. Muchísimas gracias. Agradecemos su tiempo y sobre todo su palabra para esta entrevista el día de hoy, y esperando que podamos coincidir en una nueva ocasión para poder seguir platicando estos temas de interés que, como he mencionado, nos faltan mucho en esta parte de la traducción hacia el español. He's saying that, before anything, he would like to deeply thank you for your presence and for your willingness, also your patience for this interview, to be here and to share, amongst all of the Spanish-speaking people of Southern America and even Spain, because he's also seen in Spain, to share this wisdom that is so seldomly translated into Spanish and seldomly shared among these women. And it's so important because it doesn't reach them, and it can be so beneficial and empowering to them. So he hopes that we have other conversations like this ones. Thank you so much. And I just want to say to all those women, you are the source of life, and you have so much sacred potential, and I believe in you, and I believe together women have a very important role to play in the healing of the planet, so believe in yourself and make sure you stand up for yourself, and take the role, take the space that you deserve. Beautiful. Dice que te agradece mucho y que claro que sí, habrán más pláticas, y que lo que le quiere decir a la mujer, dice: mujer, quiero que sepas que eres el surso de la creación de la vida, la sursa de la creación de la vida, esa fuente de la creación de la vida. Mujer, quiero que sepas que eres esa divinidad, que eres sagrada, que tomes tu espacio, que no te des por vencida. Sabe ella que si las mujeres nos juntamos y si trabajamos juntas, entonces somos la sanación para el planeta y podemos sanarlo. Así que quiere que tomen su espacio, quiere que crean en ellas y no quiere que se den por vencidas. Es correcto. La sanación planetaria
empieza por la creación de conciencia, y la creación de la conciencia proviene de la mujer. He's saying he completely agrees with you because within our ancestral practices, it is said that, creation, comes from the creation of the planet comes from the birth, which is, primary by women, but that birth symbolically spoken of is the consciousness, and the creation of the consciousness is the creation of that empowerment that you just spoke about. Thank you. I agree. Dice que está de acuerdo contigo también. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene que regresar a la montaña donde se encuentra el monasterio, y nuevamente agradecerle su tiempo y su palabra para este espacio. He's saying that, he thanks you for your time, for your presence, for your wisdom, and he knows that you need to get back to your mountains. So we're going to wrap it up now. And so thank you again for everything, Thank you from my heart. Thanks. Thank you. Cris, muchísimas gracias. También agradecerte la posibilidad de estos encuentros y pues más que reconocerte realmente todo este esfuerzo y este apoyo que le das al canal para seguir transmitiendo pues esta sabiduría, estos linajes y estas personas que nos pueden allegar y sobre todo dar claridad. Muchísimas gracias, Cris. De todo Gracias. Corazón, o sea, para el más alto beneficio de todo ser. Muchísimas gracias. Y bueno, despedimos el programa agradeciendo a todas las personas que vieron este video, que lo puedan compartir, y nos encontramos en una próxima cita para entrar más en estos terrenos de la sabiduría ancestral, y recuerden que estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Na ba ja dong za ngang zhe ni rang re ye xi za be o lang